A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarle. Finalmente llegó este día, que es el que nosotras esperamos, para comunicarnos junto a usted, nuestros apoderados en la región de Tarapacá. Y en el día de hoy queremos hablar un tema que es fundamental para la región. Piense usted que en todo Chile, desde primero y hasta cuarto básico, los de los colegios municipales y los particulares subvencionados, tienen la obligación de tener el ramo de lenguas originarias, en el caso que la población de ese colegio sea mínimo un 20% de población de pueblos originarios y de ahí en más. Si eso ocurre, bueno, tiene la obligatoriedad de tener un ramo y el colegio decide si va a ser aymara o quechua la lengua, en este caso en la región de Tarapacá, porque en este mismo plan está contemplado también el Rapa Nui y el Mapudungún. Son 4 líneas reconocidas en esta política pública ligada a la educación. Y lo que nosotros queremos saber es dónde se forman las profesoras, los profesores interculturales, porque es fascinante que finalmente la población aymara parlante tenga el derecho a la educación, al menos en un ramo en la escuela, en su propia lengua. La pregunta es quién le enseña, si está o no está preparada esta región para tener la cantidad de docentes que se requieren para cubrir la formación intercultural. Así que acompáñeme porque ya estamos con nuestro micrófono para conversar con nuestras invitadas. Estamos con Verónica Paulaza, ella es educadora de párvulo, magíster en gestión educativa y es directora de la carrera de educación parvularia en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat. Y junto a ella estamos con Vilma Rivera, educadora de párvulo, magíster en educación y actualmente se desempeña como académica en esta Facultad de Ciencias Humanas aquí en la Universidad Arturo Prat. Así que muchas gracias por recibirme en un día lleno de actividades, en fin, pero aquí ingresando con nuestro micrófono para que ustedes se comuniquen con nuestros apoderados y apoderadas, que son la audiencia de nuestro programa de radio. Con usted hemos estado juntas en otras oportunidades, Verónica Paulaza, aquí al micrófono. Vamos a las aulas escolares, acompáñeme y ingresemos a algunas de ellas aquí en la región de Tarapacá, porque qué tan diverso es el alumnado si ingresamos a una aula. Cuando llego a buscar a mi niña, a mi niño, a la escuela, ¿qué escolares son los que yo veo? Veo gente de culturas diversas, de otras naciones, de otras ciudades, de otros pueblos, de otros países. ¿Cómo es el entorno hoy por hoy aquí en la región de Tarapacá? Y muy bienvenida, Verónica. Hola, un gusto, Vicky. Gracias por la invitación. Una gran oportunidad conversar este tema y también hacer sentido de este tema en las familias de Tarapacá. Tarapacá es una región que por definición es una región multicultural y ello significa que es un espacio compartido en donde coexisten muchas diversidades culturales, digamos. Prioritariamente tenemos en la región, en sus orígenes, muchos comunidad china, por ejemplo, croatas, una colonia interesante de italianos, pero en la actualidad esa comunidad diversa culturalmente se ha ido incrementando porque tanto los pueblos originarios, que por supuesto a partir del año 90 han recobrado, digamos, el país, digamos, ha estado pagando la deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios y los ha relevado políticamente, los ha puesto en el centro de la discusión. Vienen a incrementar esa diversidad y recientemente la llegada de población extranjera como más cercana, más latina, ¿no? Como bolivianos, peruanos, colombianos, que es bastante importante en la región. Por lo tanto, desde esa diversidad que tenemos multicultural, digamos, de este espacio multicultural, se requiere conocimiento. Si tú, como me preguntas, vas como apoderado a una escuela, tú te encuentras con facilidad con muchos niños, muchos apoderados de alguna de estas culturas y otras, por supuesto, que no he nombrado, pero
es distinto a cuando tú, Vicky, o yo no fuimos niños, ¿no? La mayoría de los compañeros en el colegio eran compañeros chilenos y desconocíamos un poco por los procesos de aculturación que se vivían en aquellos años, si algún compañero de curso tenía un origen étnico. No lo sabíamos. Hoy no, hoy como hemos resignificado a las culturas originarias, ya hay mayor apropiación, más identidad reconocida y mayor declaración de esa identidad. Por lo tanto, vemos se visibiliza con más facilidad ese tipo de personas, de niños, de apoderados, de estudiantes entre nosotros. Ahora, la pregunta que uno se hace, Vilma Rivera, ¿podemos decir que nuestros hijos e hijas acceden a un sistema escolar intercultural, tal vez multicultural? A veces los apoderados nos enredamos en el lenguaje, porque estas son palabras antiguas como palabras, pero son relativamente nuevas en nuestro cotidiano. Lo multicultural, muchas culturas coexistiendo en un mismo espacio, pero ¿es lo mismo que intercultural? Nosotros nos encontramos en las aulas con espacios multiculturales, en donde observamos la presencia de niños y niñas con diferentes culturas. Como muy bien decía Verónica, hoy día en las aulas encontramos una gran cantidad, a lo mejor, de niños peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, pero como los profesores intentamos que esas culturas dialoguen. Y al dialogar la cultura ya estamos hablando de un proceso intercultural. Y ese proceso, para que se dé, hay que intencionarlo, ¿ya? Porque de otra manera no se va a dar. Pueden estar las culturas, pero cada uno en su mundo. Por lo tanto, el intento y el esfuerzo que tenemos que hacer como educadores es incentivar, es intencionar el diálogo entre las culturas. Claro, me puedo imaginar que eso es lo más difícil, porque una cosa es que yo acepte el hecho de tener una compañera colombiana y un compañero, no sé, japonés. Otra cosa muy distinta es que esas culturas dialoguen entre sí y una no sea más importante que la otra, el respeto, en fin. En vuestras universidades se forman los profesores que educan a nuestros escolares. Yo recuerdo que en los años 90 hablar de educación intercultural era pensar la existencia de los pueblos originarios en la concepción de educación que utilizábamos. Pero han pasado los años, estamos a 2015, a la distancia. Esa actitud que rememoró Verónica, ¿ha cambiado con el tiempo, Verónica? Terminó la dictadura, los pueblos originarios hoy día se atreven a decir yo soy aymara, yo soy quechua. Es más, es fundamental que lo haga cuando ingresa su niña o su niña a la escuela, con el objeto de que pueda quedar consignado y de esa manera ver cuántos son, y si son mínimo un 20% del establecimiento, entonces por ley los establecimientos municipales y particulares subvencionados deben tener este ramo de lengua originaria. Por eso yo me pregunto, ese enfoque de al pensar en interculturalidad, solo pensar en aymaras y quechua, ¿ha cambiado con los años, Verónica Paulaza? Mira, yo soy optimista y digo que sí, que hemos avanzado. Digo que hemos avanzado porque en realidad, aunque sea visibilizar ya estas culturas es un avance. O sea, eso para mí ya es importante. Sin embargo, creo que el proceso de interculturalidad al que refiere mi colega Vilma, como muy bien ella lo señala, es un proceso de diálogo entre estas culturas. Y es lo más complejo que uno se puede imaginar, porque es en concreto cómo hacemos dialogar a las culturas. Es la ruptura de prejuicios. Y los seres humanos somos los más prejuiciosos que uno puede imaginar. O sea, desde el color de piel, desde la forma de vestirte, desde no sé, si usas piercing o no, ya tú rotulas a una persona y dices, no, esta persona sí, esta otra persona no. Por lo tanto, desde tus hábitos alimenticios, desde tu higiene, desde tu pH, porque tenemos distintos olores las personas, por lo tanto, desde ahí ya parten todos nuestros prejuicios. Por lo tanto, la interculturalidad es precisamente el darnos la oportunidad de trabajar en cada uno de nosotros mismos esos prejuicios. Cómo yo rompo ciertos prejuicios respecto a otros que son personas igual que yo, en esencia, tienen la misma dignidad, sin embargo, distintos en la forma.
Por lo tanto, es frente a esas formas de vivir distintos, la necesaria, decimos nosotras, ruptura de prejuicio. Y eso, por supuesto, tiene que ver con lo que tú señalas, el respeto hacia el otro. Uno muchas veces se imagina a cierta familia que les encanta la idea de lo internacional, de estar con gente de otros países, de escuchar otras lenguas, de aprender de otras costumbres. Sin embargo, cuando mi hija tiene la posibilidad de ir a un colegio con gente que viene de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Perú o de Italia, decía hace un ratito atrás Verónica, o sea, ¿qué más internacional que eso? Estamos en la América Latina, estamos en el sur de la América Latina, por más de que estemos en pleno norte. Digo, el hecho de que una niña o un niño vaya a una escuela con compañeras y compañeros de familias de diversas naciones, cultura, enriquece por donde se lo mire el proceso de esa niña o de ese niño, por más de que yo, la madre, lo que veo al llegar a la escuela es que esa otra mamá es un poquito distinta con su niño que yo. Pero entonces, ¿cómo quiero que mi hijo se eduque en un ambiente, no sé si llamarlo internacional, pero por lo menos con capacidades para que en un mundo globalizado esta niña o este niño funcione con más naturalidad que uno que va, no sé, por aquí a Tacna nomás y ya se siente en otro país, en otro lugar, los mira, yo soy chilena, ¿cómo serán ellos? Pero diera la impresión que no todos los apoderados tenemos esa capacidad de valorar ese proceso. ¿Qué dice usted, doña Vilma Rivera? La experiencia del trabajo intercultural tenemos que tener presente como educadores que no debe estar enfocado solo a trabajar con los niños y con las niñas que están presentes en el aula. Yo creo que aquí hay un trabajo muy potente que hay que hacer con las familias, porque los prejuicios justamente vienen de las familias. Con los niños yo creo que ellos están limpios, ellos son tan ingenuos y son tan limpios de todo como seres humanos, que fácilmente ellos van a poder dialogar. El tema es cómo nosotros los adultos, ¿cierto?, nos revisamos frente a nuestros prejuicios que tenemos y no inferimos o no intervenimos en la construcción de su realidad que están haciendo los niños. Entonces yo creo que aquí hay un acompañamiento que todo educador tiene que hacer con la familia. La educación intercultural, yo diría que en este minuto es un foco o uno de los ejes importantes que todos los educadores debiesen revisar y trabajar en el aula. Uno, porque tenemos que formar, uno de los objetivos principales de la educación es formar ciudadanos. Y tenemos que formar ciudadanos que sean respetuosos, que sean capaces de aceptar a los otros como legítimos otros distintos y entender que uno aprende, como muy bien decías tú, aprende mucho más en la diversidad que en la homogeneidad. Por lo tanto, el aprendizaje que van a tener los niños va a ser, pero enorme, si somos capaces nosotros los adultos de fortalecer esos vínculos que los niños están desarrollando genuinamente en el aula. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, haber visto las letras de las niñas y los niños que vienen de Bolivia, del Perú. De Colombia no he visto, de Ecuador tampoco, pero de Bolivia y Perú sí. ¿Qué letra la que traen? La caligrafía es redondita. ¿Será que allá hacen más cursos de caligrafía? ¿Será que la escuela está pensada de otra manera? Porque la letra, a mí siempre me ha impresionado eso, las letras de las niñas y los niños del Perú y de Bolivia son distintas a las de acá. Yo no sé si es más horas de caligrafía, es más dedicación por parte de la familia, si la escuela como proyecto ha puesto un foco en la calidad de la letra, que escuchen los médicos de nuestro país que escriben tan mal, la calidad de la letra, ¿no?, de nuestros niños. ¿Qué dice doña Verónica? Bueno, si nos detenemos en ilustrar las riquezas de diversas culturas y la riqueza de vivir en una región como Tarapacá, que tiene tantas diversidades culturales, podemos detenernos también en el lenguaje. Por ejemplo, el cómo pronuncian las palabras nuestros hermanos peruanos. Ellos tenemos ahí una lección importantísima. Los chilenos nos robamos las S al hablar, tenemos muchos modismos, en cambio ellos nos dan lección en eso. Hablan muy bien, pronuncian muy bien, tienen un vocabulario muy amplio y tiene que ver no con que ellos sean mejores ni peores que nosotros, tiene que ver
con que son distintos y ellos pueden ofrecernos desde ese ser distinto su riqueza, así como nosotros también, desde ser distintos para ellos, podemos ofrecerles nuestras propias riquezas. Por lo tanto, en eso consiste precisamente esta oportunidad de desarrollo que tenemos todas las familias de Tarapacá, porque tenemos a los pueblos originarios por un lado, que tienen su propia forma de vivir el mundo, de ver el mundo, con principios que hoy están muchas veces obsoletos, ya están fuera de nuestra vida cotidiana. Ellos los tienen, como por ejemplo la reciprocidad, la verdad. Son principios que los pueblos originarios no transan. Sin embargo, nosotros, usando la mentira, el egoísmo, la cultura de la competencia, ellos tienen el principio de la complementariedad, no de la competencia. Mucho tenemos que aprender de nuestros pueblos originarios y así de cada cultura. Por lo tanto, debemos sentirnos como padres, madres, que habitamos estos suelos tarapaqueños, orgullosos de tener la oportunidad de vivir con otros distintos. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Si usted andaba por la radio y de pronto cayó en este punto del dial y dijo, pero ¿quiénes están hablando? Le cuento, usted es muy bienvenida, muy bienvenido. Todas las semanas, este día y en este horario, estamos al aire el año completo, conversando sobre temas que tienen que ver con las apoderadas, los apoderados. Y cuando usted hoy día va a la escuela a dejar a su niña, a su niño, usted ahí encuentra a gente de culturas muy diversas, ¿no es cierto?, en esta zona, en la región de Tarapacá. Hablar de educación, hablar de escuela, de liceo, de colegio, es hablar de interculturalidad, y eso nos lleva a pensar en gran cantidad de culturas que coexisten en un mismo territorio, no solo aymaras o quechuas, sino japoneses, chinos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, croatas, italianos, procesos migratorios ha habido varios en esta región, y es cosa de caminar por sus calles, de ir a sus escuelas, de ir a una reunión de apoderados, y usted se va a dar cuenta. La pregunta es cómo se da ese coexistir, que es lo que le quiero preguntar, no a Verónica Paulaza, educadora de párvulo, magíster en gestión educativa, directora de la carrera de educación parvularia en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, donde estamos, sino que a su colega, porque estamos con dos educadoras, a Vilma Rivera, que también es educadora de párvulo, magíster en educación, y se desempeña como académica en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat. Estamos aquí en sus dependencias, con la radio la hemos sacado porque queremos saber cómo se forman los profesores interculturales que necesita Chile, pero concretamente en nuestra región, acá en la región de Tarapacá. Por eso preguntarle nuevamente, Verónica, ¿cómo se da ese coexistir dentro de las aulas, en el patio, en la sala de clase, en la reunión de apoderado, en el vínculo con el profesor, cuando van a la biblioteca, cuando están sentaditos ahí en una clase o participando en un laboratorio, jugando algún deporte, en los recreos, en fin, ¿cómo se da el coexistir de culturas tan diversas que, repito, coexisten aquí en esta región? El coexistir se da en forma muy natural, como muy bien decías, en todos los espacios de los establecimientos educacionales y fuera también de los espacios, cuando los niños visitan las casas de sus compañeros. Por lo tanto, este coexistir es natural. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos que estas culturas coexistan sin perder sus identidades? Es el proceso que tenemos que trabajar. Porque en la interculturalidad no se trata, ¿cierto?, en el fondo de cruzar las culturas, sino que de favorecer los procesos identitarios, pero a su vez fortalecer también la diversidad. O sea, cómo yo, ¿cierto?, me acepto como soy y también acepto al otro y valoro al otro en sus procesos que son distintos a los míos. Ajá. ¿Ya? Entonces, la interculturalidad es eso, cómo favorecemos procesos identitarios y a la vez cómo favorecemos procesos de aceptación a la diversidad.
Ahora, le aclaro que aunque tengamos croatas, que tengamos japoneses, chinos, italianos, lo que la ley señala desde el año 2010 es la obligatoriedad que los establecimientos municipales o particulares subvencionados, si hay mínimo un 20% de población originaria, sea esta o mapuche, o pascuense, o aymara o quechua, tiene que existir el ramo de lengua originaria para toda la escuela, no solamente para los niños que provengan de esa cultura, sino que la escuela en su conjunto debe tener un ramo de lengua originaria. Ahora, aterricemos el hecho de pertenecer a una cultura, Verónica Paulaza. Esto implica no solo la vivienda que yo tengo o la cantidad de personas que estamos en ella, sino que también cómo afectan otros factores, pero cuando los apoderados van a la escuela, la entrevista que se hace, la clásica entrevista, es cómo es la vivienda, cuánta gente vive ahí. Tal vez debiesen preguntarme asuntos de mi cultura, como hábitos alimenticios, valores, roles, qué rol juega la mamá o el papá o la abuela en esta mi cultura, qué rol juega la tierra, la pachamama, las verduras que vienen de ahí, qué lugar ocupan en mi cocina. Digo, tal vez la entrevista en la escuela, la original, la primera, debiese ser con factores también culturales y no solamente si la persona es aymara, japonesa, italiana o croata o chilena, por así decirlo. De a poquito avanzamos en eso. Yo creo que la escuela está yendo de a poco hacia allá porque también se ha visto obligada a mirar su realidad. O sea, si tenemos escolares, digamos, de distinto origen, que uno los observa en el patio haciendo juegos que no necesariamente conocemos, compartiendo comidas en su horario de colaciones que no necesariamente conocemos, la escuela se ha ido abriendo a eso. Por lo tanto, yo sí he visto escuelas y jardines infantiles que avanzan de manera bastante interesante a incluir aspectos de la cultura como ritos, por ejemplo. Hay procesos de cosecha, por ejemplo, que son sagrados, o el Día de Todos los Santos, que para la cultura más occidental, el nombre ahí viene entre comillas lo de occidental, pero tiene un sentido más religioso en algunos casos, o más de visitar a los difuntos. En las culturas originarias, por ejemplo, tiene un sentido absolutamente ritual, de reunión de la familia, de encontrarse con sus difuntos, pero de otra manera muy distinta a como nosotros lo entendemos. Por lo tanto, el proceso clave acá, tanto para los apoderados como para los educadores, a quienes con quienes participamos de la formación, es el proceso de desarrollo de la identidad. Yo creo que es importante decir a los apoderados y a los educadores que pueden estarnos escuchando en este momento que para avanzar en un proceso de interculturalidad, de diálogo entre las culturas que coexistimos, se requiere como primer paso reconocer y valorar mi origen, mi propia identidad. Si no doy ese paso, es muy difícil que pueda reconocer a otros. Vilma, solo por un asunto de tiempo, que me da el temor de que se termine nuestro programa de radio y la audiencia tiene la duda, ¿dónde se forman? ¿Dónde se forma un profesor intercultural que la escuela requiere, la escuela moderna, la escuela del futuro, la escuela que puja hacia el desarrollo que esta región se está planteando? Requiere de profesores interculturales. Desconocer la riqueza cultural de la región es la pobreza en la esquina. Y como queremos ser ricos en la cultura, tenemos que ver como Estado cómo formamos a nuestros profesores para que tengan estos enfoques que son muy nuevos. Son enfoques que se están debatiendo en los 5 continentes del planeta Tierra. La migración es un temazo en los tiempos actuales. Por eso me pregunto, ¿dónde se forma un profesor cuya especialidad sea la formación intercultural? Bueno, nuestra universidad, la Universidad Arturo Prat, desde hace 15 años aproximadamente, más 20 años, que imparte la carrera de Educación Básica Intercultural. Y nuestra carrera de Educación para Hablar Intercultural, hace aproximadamente 6 años que se creó, ya tenemos nuestra primera promoción.
Ahora estamos con una segunda promoción. Disculpe, no entendí. ¿Qué diferencia marcó entre lo que partió hace 20 años y lo que partió hace poco? Básica y párvulo. Hace 20 años que partió la formación de educación básica intercultural. ¿Y ahora? Esa carrera se mantiene, pero Sí. nuestra carrera es más nueva. ¿Y cuál es la carrera? Educación parvularia intercultural. Parvularia, por lo tanto se está formando en la región a profesores para educación básica y a profesores para educación parvularia como formadores interculturales, por así decirlo. Pero qué alegría, nos vamos con esa buena noticia, porque saber dónde se forma un profesor, aquí en la Universidad Arturo Prat, con esa riqueza. ¿Cuánto dura la carrera de formación intercultural básica para profesores de enseñanza básica? ¿Cuánto dura? 4 años y medio y educación parvularia 4 años. Y ambas son la carrera completa, tiene ese enfoque intercultural. Absolutamente, sí. Me puedo imaginar que un profesional con esa formación tiene trabajo en cualquiera de las regiones de nuestro país, porque con estas políticas que se están implementando ahora, porque no es solo en la región de Tarapacá, es en todo el país que los establecimientos educacionales deben tener un ramo de lengua originaria, sea esta mapuche, aymara, pascuense o Rapa Nui. Por lo tanto, me puedo imaginar que profesores interculturales que emanen de esta universidad aquí en la región van a hacer un aporte para el país en su totalidad, no solo para esta región. Sin duda. Y además el dominio del idioma del pueblo originario no es fácil, digamos, de aprender, por lo tanto requiere un proceso de años y eso lo forma la universidad con esta especialización. ¿Cuesta encontrar alumnos que se interesen en esta formación para titularse como profesor intercultural? ¿Cuesta encontrarlo, ya sea para la básica o para párvulo? Yo diría que no. Especial interés tienen los propios pueblos originarios en estudiar esta profesión, pero los jóvenes de hoy son muy abiertos a la diversidad, por lo tanto se sienten atraídos con facilidad por carreras precisamente como esta, más inclusivas, que favorecen la visión más antropológica, social y humanista de la persona. Me voy muy contenta con este programa donde hemos abordado la experiencia con otras culturas que hay al interior de las aulas, de las salas de clase, aprender más de mi propia cultura, algo fundamental si la relaciono con otra. Esa clásica familia, ¿no es cierto?, colombiana que me dice, bueno, pero ¿qué pajaritos hay aquí en la región de Tarapacá? Porque en mi país, y ahí tiene que pensar uno en qué pajaritos hay acá, o qué plantas, qué árboles, y en historia, en fin, uno aprende tanto de su propia cultura cuando conoce otra, se amplía el mundo. Y de esta formación intercultural para profesoras y profesores nos vamos, luego de haber conversado con Verónica Paulaza y Vilma Rivera, muy agradecida con ambas a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, la gentileza de darnos este tiempo para estar aquí en la radio. Así que muchísimas gracias, Vilma, muchas gracias, Verónica, y nos vamos, pero con usted ya lo sabe. No necesito decírselo, pero por si acaso, la próxima semana, este día y en este horario, volvemos a estar juntas y juntos otra vez. Muchas gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.